Good, teacher. Ok, me alegra. Bueno, vamos a ver, 10:04. Bueno, esta semana vamos a empezar ya con lo que es unidad 2, chapter 2. Entonces, recuerden siempre tener ahí disponible a mano la antología, ya sea digitalmente o físicamente. Igual, para los que tuvieron problemas en ingresar la semana pasada o que hayan ingresado tarde a la plataforma, se les habilitó lo que es la online task por más tiempo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Los que no pudieron ingresar a la online task, sí se les habilitó unos días más para que lo sepan. Y ya hoy entonces empezamos con lo que es chapter 2. Voy a ir abriendo por acá los recursos. No sé si tienen alguna duda antes de iniciar. Ok, bueno, ya estamos semana 3, ¿verdad? Recuerden siempre ver lo que es la ruta de aprendizaje. Para esta semana tenemos simple present, simple past, simple past tense, ¿ok? Y the verbs. Entonces, para que veamos las actividades también que no tenemos como una evaluación, ¿verdad? O una tarea para esta semana. Tenemos que hacer, ver las actividades, recursos, ¿verdad? Y ir practicándolos. Y, por supuesto, ver la antología, muy importante. Aquí tenemos una carpeta de presentations donde vamos a ir viendo los temas de la semana. Y tenemos unos videos de simple present, past tense y una práctica extra de simple present. Todo es importante para que lo realicen, ¿verdad? Todo lo que sean prácticas, videos, ejercicios, ¿verdad? No se les olvide hacerlo. Y vamos a ir comenzando con simple present. Igual, si van teniendo dudas, me van diciendo, no importa que me interrumpan y me dicen cualquier pregunta que tengan. The simple present tense es el presente simple. En, en inglés, vamos a ver que los pronombres, por ejemplo, los que están acá a la izquierda, que recordemos, ¿verdad? Que tenemos ahí es yo, we, nosotros, you, usted o ustedes, ellos, he, él, it, cosa o. En el caso del simple present, estos dos grupitos de pronouns, de pronombres, están separados porque el verbo cambia según el pronombre que esté. Los que están arriba, que son I, we, you, and they, al verbo no le vamos a poner nada, sino que lo ponemos como un verbo infinitivo. Por ejemplo, ahí tenemos I like cheese. Me gusta el queso. O we, nosotros, a nosotros nos gusta el queso. We like cheese. En este caso, like no lleva la S, no lleva nada y simplemente está en presente simple. Si la oración está negativa, necesitamos el auxiliar do, en este caso don't,
o do not. Y luego vamos a colocar el verbo, como dice ahí, I don't like cheese. Entonces no me gusta el queso. Esto es porque el negativo necesita el auxiliar don't. Y luego simplemente colocamos el verbo like, como si estuviera en infinitivo. En el caso de los de abajo, que es él, ella o cosa o animal, he, she, it, ahí sí tenemos que agregarle la S a la acción, al verbo likes. Y cuando la oración está negativa, necesitamos el auxiliar doesn't o does not. Entonces ahí tenemos he likes cheese, a él le gusta el queso, she doesn't like cheese, a ella no le gusta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la manera en que conjugamos tanto con los pronombres que están arriba con los pronombres que están abajo. Eso es porque she, he, it es tercera persona singular. Por eso es que le agregamos la S o le agregamos doesn't cuando está negativo, porque es tercera persona singular para decir a ella le gusta o a ella no le gusta. Esa es la diferencia entre los pronombres de arriba y los pronombres de abajo. Cuando tenemos preguntas, podemos ver questions and short answers. Necesitamos igual un auxiliar para hacer preguntas. Con los pronombres que están arriba, I, you, we, they, vamos a utilizar el auxiliar do, que se pone primero en las preguntas de yes, no questions, las que se responden sí o no. Entonces ponemos do I, do you, do we, do they like cheese. O sea, a ellos les gusta el queso, o a mí, o a usted, o a nosotros les gusta el queso. Entonces, por eso viene do primero, luego el pronombre y luego el verbo y el complemento. Do I like cheese? Pero cuando tenemos he, she or it, vamos a utilizar el auxiliar does. Does he like cheese? Does she like cheese? O does it like cheese? Vean que tanto en las de arriba como en las de abajo, el verbo like no se le agrega nada. Eso es porque al tener pregunta, tengo el auxiliar do y does. Por eso el verbo no se le pone la S en ninguno de los dos casos, porque ya el do y el does me están haciendo la conjugación en presente simple. Entonces no lleva. Y la manera de contestar de short answers, las respuestas cortas, están abajo. Podemos decir en affirmative, yes, I do, we do, they do o you do. Y en el caso de he, she o it, se responde yes, he does, yes, she does o yes, it does. En el caso de que fueran negativas, si respondemos que no, vamos a decir no, I don't, no, we don't, no, you don't, no, they don't. O no, he, she, it doesn't. Okay, dependiendo cuál sea el pronombre. No, he doesn't, no, she doesn't o no, it doesn't. Entonces, esa es la manera en que se responden short answers, yes, no questions. Básicamente, ¿verdad? Ahí tenemos los ejemplos tanto en present como en past tense. Utilizamos el present simple para hablar de cosas que hacemos todo el tiempo. To talk about things we do all the time. Every day. Por eso dice habits, ¿verdad? Son hábitos, cosas que hacemos todos los días. For example, I get the service bus at 7 every morning. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que
Yo tomo el servicio del bus a las 7 cada mañana. Por eso el verbo es I get. I get, ¿verdad? Se pone simple. En el segundo ejemplo, Ali brushes his teeth before he goes to bed. Entonces, Ali se cepilla, por eso viene brushes, que se le agrega ES aquí al final a brush, ¿verdad? Que se cepilla, brushes sus dientes, his teeth, before he goes to bed. Y aquí tenemos he goes, antes de que él se va a la cama. Cuando tenemos go, ¿verdad? Y está con he, entonces le agregamos ES al final, goes. En este caso, tanto brush como go se les agrega ES al final. I play football at break time. Igual, yo juego fútbol en el descanso. Entonces, I play. My sister goes sailing at the weekend. Mi hermana va a navegar en el fin de semana. Tenemos goes. Igual, ES. Porque estamos hablando de my sister, es como decir she. She goes sailing. Por eso es que se le agrega ES. También utilizamos el simple present, things that are always true, para cosas que siempre son ciertas, o sea, para hechos. Hechos, ¿verdad? Datos. Para eso se utiliza simple present. To talk about things that are always true. For example, the sky is blue. Ok, tenemos el verbo to be is para decir el cielo es azul. The earth goes round the sun. La tierra va alrededor del sol. Entonces tenemos goes, porque estoy hablando de una cosa que sería the earth, it, ¿verdad? It goes round the sun. I am a student. Yo soy un estudiante. Entonces, I am, verbo to be. Seth is on the Asian side of Istanbul. Entonces, igual, verbo to be is. Tigers are big cats. Todos los tigres son gatos grandes. Entonces, ahí tenemos are, verbo to be en presente. School starts at 5 a.m. and finishes at 3:30 p.m. Entonces igual, school starts es porque it, ¿verdad? La escuela, it starts, empieza a las 8:05 y termina, finishes, este se le agrega ES, finishes at 3:30 p.m. Finaliza a las 3:30. Entonces, tanto starts se le agrega S y finish ES. Y lo que les decía, por eso es que a algunos verbos se les agrega ES al final, según su escritura, ortografía. Ahí tenemos watch, por ejemplo, termina con CH. Entonces, todos los verbos que terminen con CH, cuando están con he, she o it, ¿verdad? Él, ella o cosa o animal, se le pone ES. Por ejemplo, watch cambia a watches, guess cuando termina con S, igual le agregamos ES, guesses, finish, se le agrega finishes, go, se le agrega goes, fix cambia a fixes. Entonces, siempre los que terminan en esas consonantes, CH, S, SH o X, le vamos a agregar ES cuando están con he, she, it, ¿verdad? Él, ella o cosa o animal. Verbs ending in consonant B, C, D, F, G change Y to IES. Entonces, siempre que haya consonante a la par de la Y, por ejemplo, study, tenemos ahí la D, ¿verdad? Que es una consonante a la par de Y,
yo le voy a cambiar la Y y le voy a poner IES para decir studies. Igual carry. Carry es R, Y, ¿verdad? Consonante Y, la transformo a carries. La transformo a carries. IES. Y en el caso de fly, igual, como es consonante con Y, lo transformo con IES al final para decir flies. Entonces, estas son algunas reglas ortográficas, ¿verdad? Cuando tenemos tercera persona singular en el presente simple que va con he, she, it. Entonces, esos son algunos cambios que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces nosotros, de tanto ver el verbo, de tanto ver cómo se escribe, a veces estas reglas no es que usted se las aprenda así como que usted diga, ah, sí, es que la S y la otra no, sino que usted tanto ver la palabra watch, por ejemplo, usted sabe que a la hora que esté con he o she, le agrega watches. O sea, ya usted lo hace como mecánicamente de tanto que usted lo ve. Entonces, muchas veces es como simplemente recordar eso. Por ejemplo, si ponemos go, si yo le pongo go y una S, se ve raro. De tanto que usted lo ve y lo ve y lo ve que dice she goes, he goes, va con ES al final. Entonces también es como para que lo vayan viendo. ¿Ok? Aquí tenemos unos errores, o sea, vienen todos los ejemplos, pero tenemos errores en todas las oraciones. ¿Ok? Entonces vamos a ir encontrando cuál es el error de mistakes en cada una de estas oraciones. Entonces les voy a dar un tiempito para que las vayan analizando, vayan viendo cuál puede ser el error en cada una de ellas. Y ahorita, entonces vamos a ir una por una y ustedes me van diciendo cuál es el error. Listo. Si vieron los errores. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera que tenemos, do he like basketball? ¿Cuál sería el error ahí? Do, es el error, que Ese es el sería error, does. correcto. Ujú, la primera. Correcto.
correcto. Ahí vamos a poner el does, ¿verdad? Que sería, does he like basketball? Ok, en la segunda tenemos I likes eating pizza. ¿Cuál sería el error ahí? La S. La S, correcto. Tenemos que eliminarle la S a like, ¿verdad? Nada más dejar I like eating pizza. Number 3, she do her homework on the service bus. ¿Cuál sería el error? Do. Do también. Ahí tenemos que ponerle. Do es. Ajá. She does her homework on the service bus. Does. Number 4, the film finish at 8. Finish. Finish. ¿Qué le falta? La S. De Ok, la E. falta la E. Ajá, correcto. Para que diga finishes. Finishes at 8. My friends goes on holiday next week. Ahí sería Go. go. Tenemos que eliminarle ES, ¿verdad? Y tiene que decir Ajá. my friends go porque está en plural, ¿verdad? Es como decir they go, ellos van. Ok, she carries her little sister to the car in the morning. ¿Cuál sería el error? Harris. Ajá, carries, ¿por qué? Porque lleva la S de la Y. Hay que cambiarle la Ajá, Y por S. correcto. IES, ¿verdad? Al final en vez de la Y, muy bien. Nicole Kidman act in a lot of films. Ahí en ads es Acts, S le lo que le hace falta. agregamos, correcto, le agregamos la S a acts. Ajá, acts. We plays in the garden at break. Play. We play. Play, Sí. correcto. Nada más ponemos play, no tiene que llevar la S porque ahí está hablando de nosotros. We play. Our teacher talk very clearly. And talk. Ok, el talk, ¿qué sería? ES. Ok, ahí solo le agregamos la S. Talks. Ah, Our la S. teacher talks. Ajá, nada más se le agrega la S y listo. Our teacher talks very clearly y listo. Esos son los mistakes. Ok. Eso es, ¿verdad? La parte de simple present. No sé si tienen alguna duda. No, yo no. Ok, vamos a ver. Un momento, la antología. Ok, vean que en la antología Chapter 2 tenemos en página 45, Chapter 2. Se llama Stories Come in All Shapes and Sizes. Okay. La unidad habla un poquito de historias, un poquito de libros, cuentos, redes sociales, blogs, páginas en internet. Entonces habla un poquito de todo esto. Eh, Tenemos aquí en la página 47,
el simple present, ¿verdad? Todo lo que acabamos de ver, pero con más ejemplos. Entonces, por eso les digo que es importante que lo repasemos, ¿verdad? En la antología, donde vienen más ejemplos de simple present, I take the train to Berlin leaves every hour, John sleeps 8 hours every night during the week, ¿verdad? Y tenemos más ejemplos y las reglas que acabamos de ver de conjugation, spelling, los cambios a los que se les agrega ES, los que llevan, ¿verdad? La Y y consonante, los que no, porque vean que cuando dice play, por ejemplo, como no va con consonante, sino que es una vocal Y, simplemente se le agrega S, ¿verdad? Entonces viene el negativo también, ejemplos con el negativo don't y doesn't, la manera corta y la manera larga de don't, do not, doesn't, does not, ¿verdad? También para que lo vean ahí en ejemplos, la fórmula de las oraciones. Y questions, affirmative and negative answers, short answers. Y vean que la unidad habla de books and writers, libros y escritores. Entonces vienen textos de comprensión de lectura que hablan sobre libros, sobre escritores, editores, y vienen ejercicios también de comprensión de lectura, ¿verdad? Por supuesto, también vienen ejercicios de simple present, tanto en afirmativo como en negativo. Y viene también lo que es el past simple. Este está en la página 55. Ok, el pasado simple. Simple past. Regular verbs. Ok, el simple past son acciones que ya terminaron, ¿verdad? Acciones que hicimos en el pasado. Entonces, yesterday I worked in the evening. Ayer yo trabajé en la noche. Tengo worked con ed al final. Entonces, los verbos que son regulares llevan ed al final del verbo. Entonces, para decir yo trabajé, por eso viene worked con ed al final. Entonces, ahí tenemos que el infinitivo, ¿verdad? El verbo base, le agregamos ed. Por ejemplo, want cambia a wanted. Like cambia a liked. En ese caso, como ya tenía la e, le agregamos d. Play le agregamos ed, played. Arrived cambia a arrived. Hate cambia a hated. Love cambia a loved. Y try cambia a ied al final, tried. Esto porque termina en consonante y. Entonces igual lo cambiamos la y por ied al final. Esto, ¿verdad? Porque son verbos regulares. Entonces ya sabemos que verbos regulares terminan con ed al final. Y en el caso de los verbos que terminan o que son de una sílaba, como planned, que son consonante, vocal, consonante, le voy a poner doble consonante. Entonces, como plan termina con
L-A-N sería consonante vocal consonante, le vamos a poner doble consonante, o sea, la doble N y la ed al final para decir planned. En el caso de stop, igual, stopped. Entonces, simple past is actions that started and finished in the past. I didn't go to the beach last Sunday. En este caso es una oración negativa. Tiene el auxiliar didn't o did not. Y el verbo se pone, ¿verdad? Go, como que si estuviera en presente, ¿verdad? Infinitivo. Porque está el auxiliar didn't. El auxiliar didn't es, ¿verdad? Yo no fui a la playa el pasado domingo. Entonces ahí tenemos didn't go. Didn't que es el auxiliar y go el verbo infinitivo para decir que la oración está en pasado. También se utiliza para acciones que pasaron después de otra actividad o de otra acción en el pasado. Por ejemplo, I went into the disco and I saw my favorite girl. Then I asked her to dance. Entonces, como una historia. Yo fui a la disco, vi a la muchacha, a mi muchacha favorita y le pedí bailar. Entonces, por eso tenemos went, es un verbo irregular, irregular en el pasado. Tenemos saw, ¿verdad? También. Yo fui a la disco, yo vi, ¿verdad? Saw, vi, igual es un verbo irregular. Y luego tenemos asked, o sea, le pedí o le pregunté, que sería, se le agrega ed al final porque es regular. Okay, this is the pronunciation of the past of regular verbs. Like, ¿verdad? Sería liked para decir que está en pasado. Watched para decir el pasado. Stopped. Y luego tenemos la diferencia cuando terminan en una consonante que sí tiene vibración, que sí suena más en lo que es la garganta. Entonces, por eso se dice played, loved, answered, porque esas sí tienen vibración. Entonces, por eso se le llaman voiced consonant. Esa es la pronunciación en los casos de las que suenan más. Y cuando terminan en TOD, la pronunciación es como id. Por ejemplo, wanted, wanted. Decided, decided. Ahí tienen una práctica en línea. Y en esta parte lo que se hace es transformar los verbos que están entre paréntesis, ¿verdad? Se ponen en pasado simple. Ahí tienen las respuestas, ¿verdad? Para que ustedes lo repasen después, las revisen. Y vienen, ¿verdad? También clasificar los verbos en regular y irregulares, ¿verdad? Como vimos, los verbos regulares son los que se les agrega ed al final y los irregulares están en la lista de verbos irregulares que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Poco a poco es ir aprendiéndose los verbos que están al final de la antología. Ahí ustedes tienen la lista de verbos irregulares donde van a ver, ¿verdad? Cómo se escribe en presente, cómo se escriben en pasado, ¿verdad? Algunos de los que vienen acá
son was, won, wrote, couldn't, took, sold, thought, began, ¿verdad? Pero esos son solo algunos de los verbos irregulares que vienen en esa práctica, ¿verdad? Pero que es importante que repasemos. Viene ahí una canción de Celine Dion, ¿verdad? Que también ustedes pueden repasar los verbos en pasado en esa canción. Pero básicamente ahí tienen esos ejemplos. Vamos a ver. Acá les voy a enseñar algunos otros aspectos del simple past. Estas son algunas de las expresiones time expressions, ¿verdad? Expresiones del pasado que se utilizan. Por ejemplo, yesterday, que es ayer, last month, el pasado mes, last year, el pasado año, last week, ¿verdad? La semana pasada. Ago, cuando uno dice hace 2 años, no sé, 2 years ago, o una fecha en particular, in 1980. Y de examples, I saw Maria yesterday, yo vi a María ayer. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. Entonces, el viernes pasado los estudiantes tomaron los exámenes de letreo y de vocabulario. Entonces, vean que los verbos que están aquí, saw y took, son irregulares. Cambian totalmente su escritura. En presente sería see, pero en pasado es saw. Y en presente sería take, pero en pasado es took. Entonces vean cómo cambia totalmente la escritura. They got married 2 years ago. Igual aquí, ellos se casaron hace 2 años. Got en presente sería get, ¿verdad? Con E. Entonces vean cómo cambia al pasado simple. Eso es lo que hay que aprenderse. These actions are over, are finished. O sea, ya terminaron las acciones. Y vean ahí, ¿verdad? Que tenemos regular and irregular verbs. Entonces, de los que tenemos ahí, ¿cuáles serían regulares? Verbos regulares. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los regulares ahí? Los que terminan en L, Ajá, por ejemplo, students, ajá, esa es una. did, Did es irregular, ah, pero sí, started, sí. ¿Cuál otra sería regular? lift, Ajá, live también. Y faltarían dos. Bueno, ahí faltaría walked, ¿verdad? Walked y cried. Walk y cried también. Sería walked, studied, cried and lived son regulares. Y el resto, ¿verdad? Como taught,
gave, became, did, son irregulares. Esos cambian su escritura totalmente. ¿Ok? Entonces ahí estarían. Vean ahí la transformación de simple present a simple past. Walked, studied, cried, lived. Esa es la modificación, ¿verdad? Los verbos regulares. Caminó, estudió, lloró, bueno, gritó, vivió. Ok, los que no terminan con ed, ¿verdad? Vean que cambian su escritura, perdón. Los irregular verbs, become, cambia became in the past, give cambia gave, drive cambia drove. Forget cambia a forgot. These are examples of irregular. Teach in the present, taught in the past. Bring in the present, brought in the past. Live in the present, left in the past. Hear in the present, heard in the past, buy, and bought in the past. For example, Celia bought a new computer last weekend. Celia compró una computadora nueva el fin de semana pasado. Hay algunos irregulares que vean que no cambian de presente a pasado, se escriben exactamente igual, como hit, put, set. Se escriben exactamente igual, tanto en presente como en pasado, pero son verbos irregulares. Por ejemplo, the children set the table every Sunday. O the children set the table last night. Entonces ahí tenemos, los niños ponen la mesa cada domingo. O los niños pusieron la mesa anoche, ¿verdad? Last night. Entonces vean que ahí la transformación. When I was a child, I played the piano in the simple past. Donna visit, entonces yo hago la transformación al pasado. Donna visited Paris. Esos son verbos regulares. Los irregular verbs cambian. Por ejemplo, last week, I sent you a letter. The student had an English exam. Ahí cambia, ¿verdad? Con V, have, cambia had. They did a great job. Entonces ahí tenemos de presente a pasado. Y esos son irregulares, ¿verdad? Y for negative tenemos did not or didn't. Did not o didn't. Y el verbo base. Por ejemplo, si está afirmativa dice I went to work yesterday. Yo fui a trabajar ayer. Pero si está negativa, vean que yo tengo que poner I didn't go to work yesterday. Yo no fui a trabajar ayer. Entonces ya ahí tengo el didn't, pero pongo go como si estuviera en presente, en infinitivo. Entonces ahí el verbo no cambia porque como ya estaba did, ya me está indicando que la oración está en negativo y está en pasado. Entonces por eso no hago
la modificación de went. Nada más lo dejo. Didn't go. ¿Okay? Y la acepción, ¿verdad? Es el verbo to be, que el verbo to be es por aparte, no lleva nada de did, ni de didn't, ni nada de eso, sino que él es was o were. Acuérdense que el verbo to be en presente es is y are, ¿verdad? Tenemos is, are o am. En este caso, ¿verdad? Was o were en el pasado. Entonces, si está negativo, pongo was not o were not. Ahorita vemos algunos ejemplos para que lo entiendan un poco mejor, pero el verbo to be es como por aparte. Y cuando tenemos yes, no questions, utilizamos el did, el sujeto y el verbo. Entonces, por ejemplo, did you go to work yesterday? ¿Usted fue a trabajar ayer? Tengo did, está en pasado, luego sujeto you, luego go, como que si estuviera en presente, porque ya está did, ¿verdad? Entonces lo pongo como que si estuviera en presente y el complemento, work, que es el verbo para trabajar, y yesterday, ayer. Y did you come yesterday? ¿Usted vino ayer? Did you? Y luego come. Y aquí tenemos simple past para hacer la transformación de cada verbo. Last year I spent my holiday in Ireland. Y tenemos el verbo to be, que era lo que les mencionaba. El verbo to be cambia, es irregular. Entonces, como está afirmativo, it, voy a poner was. It was great. I traveled. Eso es regular. Traveled. Se puede escribir con doble L o con solo una L. Eso es, se puede de las dos maneras, pero lleva ed. Luego tenemos around the city by car with two friends and we visited lots of interesting places. In the evenings we usually y tenemos go. Este es irregular, este cambia a went. Went to a café. Luego tenemos we, verbo to be, otra vez, ¿verdad? El verbo to be sería we were, ¿verdad? Nosotros fuimos muy suertudos. We were very lucky with the weather. Y tenemos un negativo. Viene not y viene rain. Entonces ocupo el auxiliar did del pasado, ¿verdad? El auxiliar did. Didn't rain. It didn't rain a lot. O sea, no llovió mucho. We see cambia a saw some beautiful rainbows. Y tenemos have que cambia a had. I had an amazing holiday. Entonces ahí tenemos tanto verbos regulares como irregulares. Entonces ustedes, yo les recomiendo que ustedes se vayan haciendo una lista de verbos y ustedes dicen, bueno, este sale mucho. Entonces voy a aprenderme cómo se escribe en presente y cómo se escribe en pasado. Porque vean que se repiten mucho, ¿verdad? En las prácticas, tanto en la antología como en las presentaciones, como en ejercicios en general. Entonces es ir aprendiéndoselas. Ahí tienen prácticas en línea, ¿verdad? Que pueden hacer. Y no sé si tienen alguna consulta hasta acá. No, profe, yo estoy bien. Lo he entendido perfectamente. Ok, perfecto. Yo igual, Y profe, yo entiendo vamos a perfectamente. ver. Ok, perfecto. Unos ejemplos. Ahora sí, de was were. Como les decía, lo del verbo to be en pasado, ¿verdad? Que el verbo to be
al ser un verbo irregular, ¿verdad? El is, el are, el am es irregular. En pasado vamos a poner was o were. Entonces vean que ahí tenemos los ejemplos. En presente, Tom is at school today. Y también en pasado, Tom was at home yesterday. Tom estaba en la casa ayer. Entonces de presente, un ejemplo de presente y un ejemplo de pasado con was. Otros ejemplos acá. We are at school today. En pasado, we were at home yesterday. Entonces nosotros estábamos en la casa ayer. The are cambia a were. Entonces esa es la transformación, ¿verdad? De este verbo que es muy particular, verbo to be, de presente a pasado. Entonces por eso ahí tenemos la conjugación I, he, she, it, was. Y los mismos con wasn't cuando está negativo. At school yesterday. We, you, they. Vamos a utilizar were. Y en negativo, weren't. Entonces, esa es la conjugación, ¿verdad? Que tenemos que aprendernos cada vez que utilizamos el verbo to be en pasado. Entonces, como los ejercicios que acabamos de ver, nos van a poner entre paréntesis, utiliza el verbo be, ¿verdad? Verbo be, yo sé que tengo que poner este en pasado, ya sea was o ya sea were. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que sabernos esta conjugación tan importante. En questions, ¿verdad? Sí, siempre va el auxiliar primero. Was I at school yesterday? O was she at school yesterday? O were we at school yesterday? Were you at school yesterday? Entonces ya ahí tenemos questions, yes, no questions en el pasado. Y las respuestas. Yes, he was. No, he wasn't. Afirmativo, negativo. Y were you at home yesterday? Yes, you were. O no, you weren't. Okay, one day Bill was hungry. Bob was hungry too. O sea, tenía hambre. Fred was in the park. He wasn't hungry. Tenemos afirmativo y negativo. Chuck, Ted, Benji, and Beethoven were also in the park. Ya ahí como está en plural, por eso se utiliza were, ¿verdad? They were, ¿verdad? They weren't hungry, no tenían hambre. They were happy. Estaban felices. Ted said there was a sign. Bill, había un letrero. He also said it was very funny. Él dijo que era muy divertido. Soon we were in the park too. We were fast and we were still hungry. There was a chest in the sandbox. It was full of bones. There were bones for everyone. There was a bone for Bob and one for Ted. And one for Fred. There were bones everywhere. The friends were never more hungry. Nunca más tuvieron hambre. Okay, y aquí viene una
una práctica, ¿verdad? En la que ustedes tienen que escoger was, wasn't, where, ¿ok? Para que la hagan ahí con calma después. Pero básicamente, eso es el verbo to be en pasado, ¿verdad? Was y where. ¿Ok? Y igualmente en la antología vienen todas las reglas del past simple. En affirmative, negative, vienen los regular, irregular verbs. Vienen ejercicios de complete, ya con los verbos conjugados en pasado de present and past, regulares e irregulares, perdón. Y viene aquí para practicar, ¿verdad? Cómo se escriben en presente y cómo pasarlos a past simple. Entonces ahí ustedes practican, ¿verdad? De una vez los verbos irregulares. Vienen un poquito de talking about movies, hablar sobre las películas. Entonces vienen preguntas sobre películas favoritas, how do you like movies, que si le gustan las películas, do you watch a movie on TV or do you go to the movies, que si las ve en la televisión o si va al cine, how often, con qué frecuencia, what is your favorite kind of movie. Entonces, ¿qué tipo de películas le gusta, verdad? ¿Cuáles son las favoritas? Entonces vienen aquí todos los tipos de películas y es como escoger, ¿verdad? My favorite movie is comedy o my favorite movie is romance o drama. Entonces vienen varias preguntas acerca de películas, entonces es importante saber qué me están preguntando, ¿verdad? Por si acaso saliera en el examen. Viene un poquito preguntas sobre books, libros. Y viene un poco de redes sociales y un poquito de tecnología, que habla un poquito del internet, de ciertas páginas, aplicaciones. Vienen sí cierta referencia a social media, que son redes sociales, social media. Entonces, para que también lo repasen. Y vienen algunos textos para completar con este mismo vocabulario de social media, de internet, vienen un complete. Entonces, para que lo hagan también, porque es vocabulario importante de la unidad. Ok, entonces, eso es lo que tenemos para esta semana sobre, bueno, la ruta de aprendizaje y todo lo que hicimos acá. Eh, como les decía al principio, para los que tuvieron problemas para ingresar a la plataforma, ya sea que hayan entrado después o se las habilitaron hasta después o hayan estado atrasados en ese sentido, se les habilitó la primera online task, entonces todavía está habilitada unos días por si acaso tuvieron algún inconveniente para que lo vayan terminando, o sea, para que ya lo hagan. Y básicamente eso sería por hoy. No sé si tienen alguna consulta. No, yo sí entendí, muchísimas gracias. Ok, un gusto. Entonces, see you later. Good night. Buenas noches, profe, gracias. De later, Bye. profe. Bye. Por si acaso, mañana que también hay tutoría de 10º, no vamos a tener tutoría porque tengo una cita médica. Entonces mañana no tenemos tutoría, sería hasta el viernes, pero igual vemos lo mismo, ¿verdad? Que vimos hoy, para que lo tengan ahí. Good night. See you.